La bruja de Santa Lucía. Hola, me atreví a enviarles esta historia porque ya no puedo soportar la carga yo solo. Algo terrible ocurrió hace muchos años en mi pueblo, algo que ha quedado enterrado bajo el silencio y el miedo. No sé si es seguro compartir esto, pero sentí que su canal podría ser el lugar adecuado para advertirles a todos. La historia de una bruja que nunca debió ser olvidada. Todo comenzó en un pequeño poblado perdido en las montañas de Santa Lucía. Era un lugar tranquilo, donde las costumbres y supersticiones todavía tenían un peso importante en la vida de la gente. Sin embargo, nadie podía imaginar que una de las leyendas más antiguas del pueblo era real, hasta que fue demasiado tarde. Se decía que en lo más profundo del bosque vivía una mujer, alguien que había sido olvidada por todos. Una bruja. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Solo que había una fuerza oscura, un poder que rondaba su cabaña. Algunos creían que era la protectora del pueblo, otros que era la causa de su desdicha. Pero nadie osaba acercarse a su morada. Las desapariciones, los animales muertos, las cosechas arruinadas, todo era atribuido a ella. Y aunque había miedo, también había una ley no escrita: no molestarla. Mi abuelo fue uno de los pocos que vivió para contar lo que sucedió. Él siempre juraba que lo que les iba a pasar no era culpa de nadie más que de los propios habitantes del pueblo. La rompieron. Esa era la frase que repetía una y otra vez, como un lamento constante. Nunca supe a qué se refería exactamente, hasta que finalmente me atreví a preguntarle. Fue entonces cuando me contó sobre la bruja. Corría el año de 1954 cuando todo comenzó a desmoronarse. Un grupo de jóvenes, arrogantes y aburridos, decidieron desafiar las antiguas leyendas. Habían oído los susurros de la vieja bruja durante toda su vida y, como buenos escépticos, se reían de las historias. Fue en una fría noche de otoño cuando decidieron ir al bosque y ver si la bruja existía de verdad. Entre risas y bromas, llegaron a su cabaña, sin saber que ese sería el último error que cometerían. Mi abuelo, que por entonces era un joven lleno de vida, estuvo entre los que se unieron a la expedición. Relataba con detalle cómo el ambiente cambió a medida que se adentraban en el bosque. El aire se volvía más espeso, el frío calaba más profundo, y los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran advertirles que retrocedieran. Pero ninguno de ellos lo hizo. Cuando llegaron a la cabaña, las risas cesaron. Era una construcción antigua, hecha de madera oscura que parecía podrida por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas raídas y una pequeña luz se veía dentro, aunque no había rastro de humo en la chimenea. Todo estaba en silencio, hasta que uno de los jóvenes, envalentonado por el miedo y el alcohol, lanzó una piedra a una de las ventanas. El vidrio estalló en 1000 pedazos, y de inmediato, un viento gélido barrió el claro. Desde ese momento, todo cambió. Las puertas de la cabaña se abrieron de golpe, como si fueran jaladas por una fuerza invisible. Los jóvenes rieron nerviosamente, pero mi abuelo sabía que algo estaba mal. En su interior, sentía que debían irse de inmediato. Pero antes de que pudiera decir algo, una figura apareció en la puerta. Una anciana de cabello enmarañado, con ojos hundidos y piel tan pálida que casi parecía traslúcida. La bruja. La anciana no dijo una sola palabra, pero sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, se fijaron en cada uno de ellos, como si estuviera desnudando sus almas. Mis amigos comenzaron a retroceder, con el terror congelado en sus caras. Mi abuelo intentó hacer lo mismo, pero algo lo mantuvo en su lugar, como si una fuerza invisible lo hubiera clavado al suelo. El viento empezó a silbar a través de los árboles, formando un coro de voces susurrantes. El miedo se apoderó de ellos cuando la anciana dio un paso hacia adelante, lenta pero deliberadamente. «Han venido a buscarme, y ahora se quedarán conmigo», susurró con una voz quebrada que resonaba en sus cabezas como un eco macabro. Uno de los jóvenes, el más valiente o quizás el más temerario, corrió hacia ella con un grito. Sostenía un cuchillo que había llevado por si las cosas se ponían feas. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que mi abuelo nunca pudo explicarlo bien. El joven fue levantado en el aire, como si una mano invisible lo hubiera agarrado por el cuello. Gritó,
pero sus gritos fueron sofocados por una fuerza oscura. La anciana levantó una mano arrugada y el chico fue arrojado contra un árbol a una velocidad inhumana. Cayó al suelo, inmóvil. Los demás, presas del pánico, comenzaron a correr en todas direcciones. Mi abuelo también corrió, pero algo lo hizo detenerse y mirar atrás. Tal vez fue el miedo, tal vez la curiosidad, o tal vez una fuerza mayor que lo controlaba. Lo que vio lo atormentó hasta el día de su muerte. La anciana se volvió lentamente hacia el grupo que huía. En su rostro ya no había furia, sino algo mucho peor, una sonrisa. Una sonrisa tan antinatural que parecía cortar su piel pálida. Con un movimiento de su mano, la tierra bajo los pies de los jóvenes se abrió, tragándolos como si el bosque mismo hubiera decidido reclamar sus vidas. Gritos desesperados llenaron el aire, pero no había nadie para escucharlos. Mi abuelo corrió hasta que sus piernas no pudieron más. El frío del bosque lo seguía, pero nunca miró atrás. Al llegar al pueblo, intentó advertir a los demás, pero nadie le creyó. Lo tacharon de loco, dijeron que sus amigos simplemente se habían perdido en el bosque. Pero él sabía la verdad, la bruja de Santa Lucía había vuelto. Y había tomado a sus amigos. Mi abuelo pasó años en silencio, viviendo con el peso de lo que había sucedido. Nunca regresó al bosque y jamás volvió a hablar de la bruja, hasta que, una noche, algo cambió. Era una noche similar a la del incidente, oscura y fría, con el viento susurrando en las ramas de los árboles. Mi abuelo, ya mayor y cansado, escuchó un golpeteo en la ventana. Al principio, pensó que era el viento. Pero el golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Cuando se levantó de su cama y miró por la ventana, vio algo que lo dejó sin aliento. Eran ellos. Los amigos que habían desaparecido aquella fatídica noche. Estaban allí, fuera de su casa, mirándolo fijamente. Pero no eran como los recordaba. Sus rostros estaban pálidos, sus cuerpos delgados, como si hubieran sido drenados de toda vida. Los ojos vacíos lo observaban, llenos de desesperación. No decían nada, pero sus bocas se movían, como si quisieran gritar. Fue entonces cuando comprendió, no estaban muertos. La bruja los había tomado, pero no los había matado. Estaban atrapados, condenados a vagar en un estado entre la vida y la muerte, bajo el control de la bruja. Esa noche, mi abuelo hizo algo que nunca pensé que haría. Tomó una vieja pistola que había pertenecido a su padre y salió al bosque. No le dijo a nadie a dónde iba, pero supe que estaba decidido a enfrentarse a ella. A intentar salvar lo que quedaba de sus amigos. Nunca regresó. Lo buscaron durante semanas, pero no encontraron ni rastro de él. Algunos decían que simplemente se había perdido, otros que había decidido desaparecer para siempre. Pero yo sabía la verdad. La bruja lo había tomado también. Años después, cuando ya era un adulto, decidí investigar más sobre la leyenda de la bruja de Santa Lucía. Lo que descubrí me dejó helado. Las historias de la bruja no eran exclusivas de nuestro pueblo. Había relatos similares en otros lugares, pueblos que habían sido abandonados o donde las personas desaparecían sin dejar rastro. En cada uno de estos lugares, la misma descripción de una anciana con ojos hundidos y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. En mis investigaciones, encontré un libro antiguo que hablaba sobre ella. Según la leyenda, la bruja no siempre había sido una criatura maligna. En algún momento, había sido una joven hermosa y poderosa, una curandera que ayudaba a los aldeanos con sus conocimientos sobre plantas y magia. Pero algo terrible ocurrió. Fue traicionada, acusada falsamente de ser la causante de una plaga que azotó la región. Los aldeanos la llevaron al bosque y la quemaron en la hoguera. Sin embargo, su magia era más poderosa de lo que ellos creían. Mientras el fuego la consumía, lanzó una maldición sobre el pueblo y sus descendientes, prometiendo que volvería para reclamar las almas de quienes la habían traicionado. Y así lo hizo. Regresó, no como la curandera que había sido, sino como algo mucho más oscuro. Desde entonces, se decía que cada cierto tiempo, la bruja tomaba las almas de los jóvenes del pueblo como venganza. Y lo peor de todo, no se detenía hasta haberlos reclamado a todos.
El año pasado, decidí ir al bosque por mí mismo. No sé si fue por curiosidad o por necesidad de respuestas. Llevé una grabadora conmigo, pensando que si algo sucedía, al menos quedaría registrado. Caminé durante horas hasta que finalmente encontré lo que buscaba, la cabaña de la bruja. Era tal y como mi abuelo la había descrito, aunque más deteriorada por el paso del tiempo. La puerta estaba entreabierta, y dentro, pude ver una luz débil. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante. La curiosidad me empujaba, aunque en el fondo sabía que debería haberme dado la vuelta. Al entrar, el aire era pesado, y el olor a madera podrida y humedad llenaba el lugar. Había un altar en el centro de la habitación, cubierto de símbolos que no reconocía. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que vi en las paredes. Fotografías. Fotografías de personas que había conocido, de amigos y familiares. Todos desaparecidos. Y, al final, una foto de mi abuelo, con la misma expresión vacía que había visto en mis pesadillas. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. O al menos eso pensé. Pero el aire se volvió más frío, y una voz suave, casi un susurro, llenó la habitación. Te estaba esperando. Al escuchar la voz, un terror helado se apoderó de mí. Era como si todos los relatos que mi abuelo había contado a lo largo de los años se materializaran en ese mismo instante. No podía moverme. Cada fibra de mi ser gritaba que debía correr, que debía escapar de aquel lugar maldito, pero mis piernas parecían hechas de piedra. Sentí como la temperatura descendía aún más y un frío gélido penetraba mis huesos. La luz dentro de la cabaña parpadeó y el ambiente se tornó más denso, casi irrespirable. De pronto, una figura oscura comenzó a formarse en la penumbra. Al principio, era solo una sombra, pero pronto tomó la forma de una mujer, con su cabello enmarañado y su sonrisa retorcida. La bruja. Has venido por respuestas, ¿verdad?, dijo, avanzando lentamente hacia mí, su voz como el eco de un susurro distante. Todos los que vienen aquí lo hacen por lo mismo. Pero pocos entienden el precio. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que estaba a punto de colapsar por el miedo. Intenté retroceder, pero algo invisible me lo impedía. La bruja levantó una mano pálida y delgada, y en ese momento sentí una fuerza oscura apoderarse de mí. Fue como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Estaba atrapado. Tu abuelo trató de salvarlos, pero fue inútil. Una vez que entran en mi dominio, sus almas me pertenecen para siempre, continuó la bruja, acercándose cada vez más. Y tú serás el siguiente. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La bruja estiró una mano hacia mi rostro, y pude sentir su tacto frío como el hielo, paralizante. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes que no podía controlar. Veía el pasado, a mi abuelo, joven y asustado, huyendo del bosque, a sus amigos, atrapados por la maldición, y luego, a la bruja, acechando en las sombras, siempre presente, siempre observando. Ellos cometieron un error, y pagaron con sus vidas. Ahora tú pagarás por tu curiosidad. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché una voz distinta. No era la de la bruja, sino una voz que reconocí de inmediato. Era mi abuelo. No, gritó. De alguna manera, él estaba allí, aunque no podía verlo. No puedes tomarlo. Ya has tomado demasiado. La bruja se detuvo, su rostro deformado por la ira. Tú, aún sigues aferrado al mundo de los vivos, siseó, sus ojos llenos de desprecio. Debiste haber aceptado tu destino. Pero mi abuelo no se rindió. Sentí su presencia más fuerte a mi lado, como si su espíritu me protegiera. De repente, la fuerza que me mantenía paralizado comenzó a debilitarse y pude moverme un poco. Corre, susurró la voz de mi abuelo. Corre, mientras aún tienes tiempo. No lo pensé dos veces. Me giré y corrí hacia la salida de la cabaña, con el corazón a punto de explotar en mi pecho. Podía sentir la furia de la bruja detrás de mí, pero no miré atrás. El bosque parecía interminable, y cada paso que daba sentía como si algo oscuro me estuviera persiguiendo, rozando mi piel, intentando atraparme.
Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, bloqueando el camino. Pero seguí corriendo, guiado por una fuerza que no podía explicar. No sabía si era mi abuelo o algo más, pero algo me empujaba hacia adelante, hacia la libertad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la luz del pueblo a lo lejos. Cuando llegué, caí al suelo, exhausto y temblando. Nadie me creyó cuando les conté lo que había sucedido. Dijeron que solo era otra leyenda, otra historia para asustar a los niños. Pero yo sabía la verdad. La bruja de Santa Lucía aún estaba allí, esperando en las sombras, y había algo más terrible en su naturaleza. Algo que no había terminado. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la bruja en mis sueños, susurrando mi nombre, prometiendo que volvería por mí. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo en el pueblo, pero algo me retenía. Quizás era la necesidad de saber más, de entender por qué mi abuelo había sacrificado tanto. Un día, mientras revisaba las pertenencias de mi abuelo, encontré una carta que nunca había visto antes. Estaba escrita con su letra temblorosa y parecía dirigida a mí. Si alguna vez lees esto, decía la carta, significa que has llegado demasiado lejos. La bruja nunca te dejará ir. Ya lo sabrás. Pero hay una forma de detenerla, aunque tiene un precio que debes estar dispuesto a pagar. La carta continuaba describiendo un antiguo ritual que, según mi abuelo, podría romper la maldición de la bruja. Decía que debía volver al bosque, encontrar su tumba y llevar a cabo el ritual allí. Pero me advirtió que el ritual requería un sacrificio de sangre. No cualquier sangre, sino la de alguien que hubiera sobrevivido a su maldición. Mi abuelo había sobrevivido, y ahora entendía lo que había querido decir con la rompieron. Había roto el pacto, había sobrevivido cuando otros no lo hicieron, y eso la había enfurecido aún más. Sin embargo, había algo más. Mi abuelo no mencionó qué sucedería después de realizar el ritual, pero una parte de mí sabía que, si lo hacía, habría consecuencias terribles. Lleno de miedo y determinación, regresé al bosque. Sabía que era una locura, pero no podía seguir viviendo con el miedo constante de que la bruja vendría por mí en cualquier momento. Llevaba conmigo los elementos necesarios para el ritual, un cuchillo antiguo que había encontrado entre las cosas de mi abuelo, velas negras y un viejo libro de hechizos que describía el proceso. El bosque parecía más oscuro que nunca, y el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. Finalmente, encontré la tumba de la bruja, una antigua piedra cubierta de musgo en el claro más profundo del bosque. Sentía su presencia allí, como una sombra que lo envolvía todo. Encendí las velas y me arrodillé junto a la piedra, leyendo las palabras del ritual en voz alta. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. Cuando terminé de recitar las palabras, el aire se volvió denso y el viento cesó por completo. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Tomé el cuchillo y me hice un pequeño corte en la palma de la mano, dejando que mi sangre goteara sobre la tumba. Al principio, nada sucedió. Pero luego, la tierra comenzó a temblar bajo mis pies, y un grito agudo rompió el silencio de la noche. Era la bruja. Su espíritu se elevó de la tumba, más furiosa que nunca. «No puedes detenerme», gritó, su voz resonando como un trueno en mi mente. El pacto fue roto, y ahora todos sufrirán por ello. Sentí una fuerza inmensa arrastrándome hacia la oscuridad, pero seguí adelante. Terminé el ritual con las últimas palabras del libro, y de repente, la bruja gritó en agonía. Su forma comenzó a desvanecerse, consumida por la luz que emergía del suelo. El silencio volvió, pero esta vez, era diferente. La bruja se había ido. O al menos, eso pensaba. Cuando me levanté, sentí un vacío dentro de mí. Sabía que algo había cambiado, que el precio que había pagado era más alto de lo que imaginaba. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. A veces, siento su presencia, como una sombra que me sigue a donde voy. No estoy seguro de si realmente la derroté o si, de alguna manera, ahora soy parte de ella. Pero lo que sí sé es que el bosque nunca olvida. Y la bruja de Santa Lucía, tampoco. Dale me gusta y suscríbete al canal si te gustó el relato,
Puedes dejar tus comentarios y dejarme saber qué historias te gustaría escuchar en los próximos capítulos.